Llegaron como héroes y se fueron como sombras, figuras internacionales, nombres que en otros países llenaban estadios y levantaban trofeos, equipos dispuestos a romper el cochinito por verlos enfundados en sus colores. Presentaciones de película, flashes, cámaras, gritos de la afición, promesas de títulos y de noches históricas. Todo pintaba para escribir un capítulo dorado en la Liga MX. Pero el fútbol es cruel, la adaptación no llegó, las lesiones golpearon, las actitudes decepcionaron y lo que comenzó como un sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla para clubes y aficionados. Entre goles que nunca aparecieron, contratos que se convirtieron en lastres y salidas por la puerta de atrás, estos fichajes quedaron marcados como advertencias para el futuro. Hoy vamos a recorrer la historia de 7 jugadores que prometieron conquistar el balompié mexicano y que por distintas razones se convirtieron en sinónimo de decepción. Del número 7 al número 1 iremos aumentando la intensidad hasta llegar al más sonado, el que pasará a la historia como el mayor desastre extranjero en nuestra liga. Número 7. Giorgos Giakoumakis. Era el 9 que Cruz Azul necesitaba para recuperar su poder ofensivo. Giorgos Giakoumakis llegó en el Apertura 2024, procedente del Atlanta United, en una operación que, sumando salario, comisiones y cláusulas, alcanzó la escandalosa cifra de casi $30 millones, con un sueldo mensual de $275,000, uno de los más altos en toda la Liga MX. Pero más allá de la polémica, la realidad en la cancha fue la misma. En 40 partidos, Giakoumakis apenas marcó 9 goles y dio 8 asistencias, un rendimiento muy por debajo de lo esperado, que terminó con su salida rumbo al PAOK de Grecia, dejando pérdidas económicas y una sensación de oportunidad desperdiciada. De goleador en Europa a un lujo que la máquina no pudo costear. Número 6. Stephen Eustaquio. En 2019, Cruz Azul apostó por Stephen Eustaquio, mediocampista canadiense-portugués que llegaba para reforzar el centro del campo y acercarse a la selección de Canadá de cara al Mundial 2026. Para su mala fortuna, en su debut de Liga MX sufrió una rotura de ligamentos que lo apartó de las canchas por 8 meses. Cuando regresó, Pedro Caixinha, quien lo había pedido como refuerzo, ya no era el técnico y Robert Dante Siboldi no contó con él. Fue cedido a Portugal, donde brilló con el Pacos Ferreira y después se consolidó como figura del Porto. En México fue una promesa rota, en Europa un mediocentro de lujo. Número 5. Jeremy Menez. El 9 de enero de 2018, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en una fiesta. La afición del América recibió a Jeremy Menez con tambores y cánticos. No era para menos, llegaba con un currículum envidiable, habiendo pasado por clubes como el Paris Saint-Germain, la Roma y el Milan. Era el fichaje europeo que prometía magia en el Estadio Azteca, y de inicio tuvo chispazos. Debutó en la jornada 4, se ganó la titularidad a la fecha 7, pero en la 12, contra Toluca, llegó la primera lesión seria. A partir de ahí, su carrera en México se convirtió en una montaña rusa de frustraciones, rotura de ligamento cruzado, problemas de menisco, molestias que lo sacaban de entrenamientos y una evidente falta de compromiso. Miguel Herrera fue claro, en su equipo jugaba quien mostrara actitud, y a Menez le faltó eso. Al final, ambas partes entendieron que lo mejor era separarse, talento le sobraba. Pero en América, la actitud vale tanto como la técnica, y el francés quedó a deber en ambas. Número 4. Roque Santa Cruz. En Paraguay es un ídolo. En Europa, un delantero respetado que vistió las camisetas del Bayern Múnich y el Manchester City, marcando goles en las ligas más competitivas del mundo. En 2015, Cruz Azul apostó por su jerarquía para liderar la ofensiva y terminar con una sequía de títulos que pesaba como una losa. Su fichaje generó ilusión inmediata. La máquina por fin tenía un killer de talla internacional. Pero esa historia de ensueño se escribió con tinta invisible. Roque debutó con esperanza, anotando y mostrando destellos de su calidad. Pero el tiempo en México le jugó en contra. Apenas disputó 631 minutos en todo el torneo y marcó solo 4 goles. Las lesiones se convirtieron en un fantasma constante que lo perseguía partido tras partido. El golpe más duro llegó en la Copa América. Una hiperextensión lo dejó fuera de las canchas por 10 semanas. Sin ritmo, sin continuidad y con la presión de liberar una plaza de extranjero, la directiva tomó una decisión inevitable: prescindir de él. Roque Santa Cruz había sido un referente en Europa, un capitán de su selección, un delantero que imponía respeto, pero en México fue apenas un visitante fugaz, un capítulo breve en la larga y compleja historia de Cruz Azul, marcado más por la frustración que por el recuerdo.
Número 3. Florian Thauvin. Después del éxito de Gignac, Tigres quiso repetir la fórmula y en 2021 trajo a Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia y con experiencia en clubes como el Newcastle United de la Premier League y el Olympique de Marsella, donde había sido figura. La expectativa era altísima, un futbolista con experiencia europea, técnica depurada y visión de juego. Sin embargo, la historia fue corta y decepcionante. En 39 partidos apenas anotó 8 goles y dio 5 asistencias. En una entrevista en Italia confesó que fichar por Tigres fue el error más grande de su vida, porque el ritmo de la Liga MX no era lo que esperaba. Se marchó al Udinese, dejando claro que su paso por México nunca cumplió con los estándares que él mismo se había fijado. Llegó como joya y se fue arrepentido. Número 2. Landon Donovan, héroe para su país y villano eterno para la afición mexicana. Landon Donovan no solo fue uno de los mejores futbolistas en la historia de Estados Unidos, sino también el símbolo de una rivalidad que marcó a toda una generación de aficionados. Cada vez que jugaba contra México, se convertía en el enemigo público número 1. Goles, celebraciones polémicas y declaraciones que encendían la llama del clásico de CONCACAF. Por eso, cuando en 2018 se anunció que el Club León lo había fichado, el impacto fue inmediato. Era un bombazo mediático. El Capitán América llegaba con 36 años, un año completo sin actividad profesional y la promesa de aportar experiencia y liderazgo. Pero el cuento de hadas terminó antes de empezar. Donovan nunca recuperó el ritmo competitivo. Apenas jugó 112 minutos en toda la Liga MX, sin anotar goles ni marcar diferencia en el campo. Su debut, entrando de cambio contra Puebla, fue más un acto simbólico que un aporte real. Partido tras partido, se convirtió en un espectador de lujo, con más impacto en las gradas y en las redes sociales que dentro del césped. Al final del torneo, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. Así, uno de los jugadores más polémicos y odiados por la afición mexicana pasó por la Liga MX sin dejar más que una anécdota y una pregunta en el aire. ¿Fue un intento genuino de competir o simplemente una jugada de marketing? Número 1. Dani Alves, el segundo jugador más ganador de la historia del fútbol, llegó a Pumas para el Apertura 2022. Dani Alves aterrizaba en México tras haber marcado una época en clubes como el Barcelona, el Paris Saint-Germain y la Juventus, además de una carrera brillante con la selección de Brasil, con la que conquistó múltiples títulos y fue protagonista en Copas del Mundo y torneos continentales. Su sola presencia en Ciudad Universitaria generaba una expectación que pocas veces se había visto en la Liga MX. Un hombre que lo había ganado todo en Europa venía a aportar jerarquía, experiencia y títulos a un club histórico. Pero su paso por México fue breve y lejos de lo que se esperaba. Disputó 13 partidos, dio 5 asistencias y no anotó ni un solo gol. Los universitarios no llegaron ni al repechaje. Su despedida llegó antes de lo previsto. Se marchó para disputar el Mundial de Qatar 2022 y poco después su carrera quedó marcada por un caso judicial en España. En México dejó más fotos y titulares fuera de la cancha que recuerdos deportivos dentro de ella. El fútbol tiene memoria y también cicatrices. Estos 7 nombres son recordatorios de que por más títulos, currículums o fama internacional que un jugador traiga consigo, en la Liga MX nada está garantizado. Aquí la exigencia es inmediata y la paciencia escasa. El que no rinde se va. Cada uno de estos fichajes dejó una huella distinta, algunos por la frustración de lo que pudieron ser, otros por el ruido que hicieron fuera de la cancha y no dentro de ella. Y aunque el fracaso es parte del deporte, cuando la expectativa es tan alta, la caída duele el doble. Pero más allá de las cifras y los titulares, estas historias nos invitan a pensar, ¿cuántos de estos nombres fueron víctimas de las circunstancias y cuántos simplemente no estuvieron a la altura? Ahora la pelota está en tu cancha. Quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál de estos extranjeros consideras el mayor desastre en la historia reciente de la Liga MX? ¿Y crees que alguno de ellos merecía una segunda oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre el fútbol mexicano. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.